Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que tienen la bondad de escucharnos. Bienvenidos ustedes a el cuarto episodio de Radio El Lirio. Les habla como siempre Eduardo Jiménez y José Ali, quien esta vez sí puede acompañarnos. Por favor, José Ali, saluda a nuestros oyentes. Muy buenas a todos. Estoy muy feliz de en este episodio volver a estar con ustedes. Esta vez con la presencia de don Carlos Andrés Gómez Rodas, que curiosamente con el nombre del Círculo de Gaspar de Rodas, apellido. En el episodio de hoy hablaremos de Juan Vázquez Mella y sus textos, entre el cuarto capítulo y ya anteriormente cerrando ya el ciclo, que no puede estar presente. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña un invitado de excepción. Se trata del profesor don Carlos Andrés Gómez Rodas, es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es coautor del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, ha publicado artículos en las revistas especializadas Colombia Pensamiento y Cultura, en Colombia Escritos y en Brasil Prometeica. También ha participado en múltiples congresos académicos que no me detendré a mencionar porque son muchos. Su tesis doctoral sobre Nicolás Gómez Dávila, la cual ya ha sido publicada en forma de libro. Si nos escuchan desde YouTube, en la descripción del video podrán encontrar el enlace para comprar el libro de don Carlos, titulado Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios, una crítica filosófica al proceso de secularización occidental. Si nos escuchan desde Spotify, ya saben que en YouTube pueden encontrar el enlace. Don Carlos, por favor, regálales un saludo a nuestros oyentes. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para Eduardo, para José Ali y también para todos los que nos escuchan en esta oportunidad. Muy complacido de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación. Bien, antes de comenzar, advertimos como siempre que este programa no pretende ser de carácter estrictamente académico, ni profundizar demasiado en el pensamiento de los autores sobre los que discutimos, sino que es de carácter introductorio. Aclarado esto, podemos comenzar con la discusión, esta vez sobre el texto Síntesis de los Derechos de la Iglesia, con el cual comenzamos la trilogía de Juan Vázquez de Mella. Pido por favor a nuestro invitado, don Carlos Andrés, que comience la discusión diciéndonos sus impresiones acerca de este texto de Juan Vázquez de Mella. Bueno, yo quería comenzar ubicando el origen de este texto. Es un artículo breve de unas 9 páginas que apareció originalmente en el periódico El Pensamiento Español en 1919, si no recuerdo mal, y valdría la pena también hacer un contexto breve de este periódico. De pronto, para los que no conocen tanto la historia de don Juan Vázquez de Mella, político, escritor y pensador tradicionalista, valdría la pena recordar que a raíz de digamos, de las tomas de posición, de las posturas que se asumieron en relación a la Primera Guerra Mundial, hubo un conflicto en el sentido de que don Juan Vázquez de Mella, junto a otros tradicionalistas, asumió una posición más ligada al bando alemán, a la nación alemana, en el marco de la guerra, y esto posteriormente suscitó una disputa con don Jaime de Borbón, que apoyaba pues a la facción llamada de los aliados. Entonces, a raíz de este conflicto hubo una disputa interna en el partido que ellos habían conformado, una facción política fuerte, y entonces don Juan Vázquez de Mella, junto a otros carlistas y otros tradicionalistas, funda el Partido Católico Tradicionalista, que celebró su primer acto público en agosto de 1919, y entonces de este nuevo partido surge en septiembre de 1919 el periódico, va a ser el órgano de comunicación y difusión de este partido, y se va a llamar El Pensamiento Español. Entonces, el 16 de octubre de 1919 aparecen unos trozos, unos fragmentos de un discurso de don Juan Vázquez de Mella que se llama, ya lo decíamos, Síntesis de los Derechos
de la Iglesia. Este texto lo tomamos del volumen tercero de las obras completas del señor Juan Vázquez de Mella, en un apartado de 5 artículos dedicados al tema de la Iglesia. Este es el tercer artículo, ¿no? Síntesis de los derechos de la Iglesia. Una primera impresión muy importante que yo quiero destacar que me deja el texto y que me parece lo más importante de este discurso, de este artículo, es el rescate y la reivindicación que hace don Juan Vázquez de Mella del fin sobrenatural de la Iglesia. Y para eso me parece oportuno leer un fragmento donde esto queda claro y obviamente comentarlo. Dice don Juan Vázquez: los derechos de la Iglesia, como los de todas las sociedades y los de todas las personas, son medios para alcanzar su fin y toman de él su fundamento objetivo. Y como el fin de la Iglesia se identifica con el fin supremo del hombre, elevado al orden sobrenatural, la sociedad constituida para conducir a él tiene que ser completa o perfecta. Esto es, de tal naturaleza que tenga en sí todos los medios necesarios para cumplir su destino y que no necesite depender de otra sociedad para alcanzarlo. Hasta ahí don Juan Vázquez de Mella. A mí me llama profundamente la atención que el fundamento de los derechos de la Iglesia, que va a ser el tema de este discurso, se base precisamente en ese objetivo o en ese fin sobrenatural de la Santa Iglesia, que es la salvación de las almas. En eso radica la importancia superior de la Iglesia con respecto al Estado. Recordemos que hay como 3 dimensiones de la vida del hombre que van a estar muy claras en el pensamiento clásico y en Santo Tomás, y que pues tienen una jerarquía. En primer lugar está la salvación del alma, es decir, el fin sobrenatural del hombre, el bien sobrenatural del hombre como un ser espiritual que es, que tiende a Dios, que está creado para conocer, amar y servir a Dios, y por lo tanto la Iglesia es la sociedad superior. Luego, en un segundo lugar en jerarquía aparece el Estado, que es el encargado del bien común natural. Y en un tercer ámbito, pues está la vida privada, la vida del individuo, la vida de la persona concreta, pues que ya es el bien personal, los asuntos referidos a la subsistencia, al trabajo, pero que es muy importante cómo don Juan Vázquez de Mella reivindica frente a una mirada liberal, frente a una mirada naturalista, inmanentista, el fin sobrenatural de la Iglesia. Es un tema del que hoy no se suele hablar, se suele ver a la Iglesia como una institución meramente natural, igualándola a una especie de órgano filantrópico, pero claramente y entre nosotros más profundizamos en la tradición, en textos de la tradición, sean filosóficos, espirituales, teológicos, políticos, nosotros vamos a encontrar entonces me parece fundamental empezar por ahí recordando lo que dijo tantas veces su santidad Benedicto XVI. El clero actual tiende mucho a hablar de lo penúltimo, pero no de lo último. Es decir, suele hablar mucho de la realidad temporal, de la transformación del mundo, de temas atinentes a lo social, pero se le olvida recordar continuamente en el púlpito, en su sermón, el fin sobrenatural del hombre. Entonces aquí vemos, concibo yo, y así lo entiendo, la concepción tradicional muy ligada a ese rescate y a esa reivindicación del fin trascendente del hombre. Vemos entonces una diferencia muy marcada con un pseudo-catolicismo liberal que normalmente tiende a disimular, a no hablar, como a disfrazar esta dimensión sacral trascendente de la Iglesia. Solo podemos defender los derechos de la Santa Iglesia entendiendo su fin, entendiendo su objetivo y entendiendo que el hombre no nació para este mundo, sino para un mundo trascendente.
Pues agregando un poco nuestra genuina crítica a los liberales y toda esa clase de personas, pues sí, hay que darnos cuenta que siempre han querido decir que la iglesia tiene derechos, pero reducirlos. Y Juan Vázquez de Mella mismo lo dice, no se puede reducir a lo que es genuinamente por su función superior. Y hay que recordar que el Estado de la iglesia es superior al del Estado en cualquiera de sus funciones. Ya, ese sería mi pequeño agregado de 30 segundos. Exactamente. No recuerdo bien si era Filarete o León Battista Alberti, unos arquitectos del Renacimiento. Alguno de ellos hablaba de que la arquitectura pública expresaba o debía expresar ese orden jerárquico del fin, del bien sobrenatural, el bien común natural y pues el bien privado. Y por eso decían que la arquitectura, los edificios más altos, incluso por ley, y hay lugares donde todavía esa ley se conserva, debían ser los edificios eclesiásticos. Yo tuve la ocasión de estar en la ciudad de Puebla en 2019, en México, y pues existe esa ley de que no haya ningún edificio más alto que los edificios eclesiásticos, recordando precisamente que lo más importante es el fin sobrenatural. Luego aparecen los edificios públicos y en tercer lugar los edificios de vivienda o los edificios, digamos, privados o de negocios, etcétera, porque efectivamente lo tercero en importancia es ese fin privado que con toda la mentalidad liberal y también con la posmodernidad, con toda su carga de individualismo, pone como lo más importante. Entonces, precisamente un texto como el que hoy estamos tratando me parece fundamental en cuanto reordena esa jerarquía y ese recto orden de las cosas, ¿no? Ese principio jerárquico es que, como bien usted dice, todo ha parecido que han querido, porque no es cambiar, pero han querido por lo menos dar una idea del cambio de roles. Y por eso vemos que ahora los edificios más altos son los edificios o gubernamentales o comerciales. Y vivimos en una pesadilla al caminar, no ver la iglesia como lo más alto, sino edificios con un montón de firmas de calzoncillos. Solo por dar una idea. Sí, exactamente. Es una inversión claro, una transvaloración, usando el concepto de algún filósofo contemporáneo. Y bueno, entrando ya propiamente en materia, que es el tema de los derechos de la iglesia, quería retomar algo que ustedes comentaron en el programa final de la serie sobre Balmes, de que a Balmes se le criticaba quizás su sencillez, su simpleza, pero precisamente como decía don Eduardo en ese programa, el mérito, y no diría solo de Balmes o de algunos pensadores españoles, sino en general del pensamiento español, que es realista, que es concreto, es eso, es la claridad, la sencillez. No gratuitamente don José Ortega y Gasset, aunque fuera un liberal, decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Eso es lo que encontramos en la prosa y en el pensamiento de don Juan Vázquez de Mella, como buen español, como buen católico, como buen tradicionalista, esa claridad y esa concreción, porque no solamente va a fundamentar con mucha solidez el tema que está tratando, los derechos de la iglesia, sino que va a entrar directamente de frente a decir cuáles son esos derechos. No es un tema que deja etéreo o que reflexiona solo desde el ámbito de la fundamentación, sino que él va a decir estrictamente cuáles son esos derechos y cómo se dividen. Entonces él aclara, iniciando este texto, que dado que las relaciones de la iglesia pueden ser interiores o exteriores, los derechos pueden ser internos
o externos. Los derechos internos van a ser los que se refieren a sus súbditos, es decir, a los católicos, a los bautizados, a los que libre y voluntariamente se someten al derecho de la Iglesia. Y van a estar los derechos externos, que son los que se refieren a la relación de la Iglesia con las sociedades civiles y los estados, sean estos católicos o no lo sean. Entonces, abordando el conjunto de los derechos internos, don Juan Vázquez de Mella pues va a enumerar unos 8 derechos, básicamente, y el primero del que va a hablar y que según él es el principal es el derecho autárquico, es decir, el derecho de la Iglesia de regir su vida íntima. Y es un derecho que comprende a todos los demás derechos internos, es decir, que las sociedades externas, que los entes temporales, que fundamentalmente el Estado no intervenga en la vida interna y en la vida íntima de la Iglesia. Eso es algo que hoy lo vemos totalmente vulnerado. Es un derecho que es conculcado diariamente, que precisamente estamos en una época que, como don Juan Vázquez de Mella advierte, pues está el Estado encuentra por encima de la Iglesia. Es una subordinación de la Iglesia a los intereses y a los fines de estados que son inmanentistas, gnósticos, podríamos decir. Luego, él habla del derecho de magisterio, que es el derecho de la Iglesia de definir el dogma y la moral, enseñar la doctrina religiosa y vigilar por su pureza, condenando las doctrinas que sean contrarias. En este derecho se fundamenta, por ejemplo, la existencia del Santo Oficio o lo que hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es una de las cosas que más, digamos, incomoda, molesta, hiere a la mentalidad liberal, porque precisamente la mentalidad liberal se fundamenta en ese concepto errado de la libertad de conciencia, de la autonomía absoluta del sujeto, de que yo puedo pensar, sentir, querer y actuar como a bien lo tenga, siempre y cuando respete unos mínimos éticos, cívicos del contrato social. Es una mentalidad totalmente anticristiana, porque precisamente lo que el hombre cristiano busca es adecuarse en su vida al hiperagionormo, ¿no? Como decían los padres de la iglesia, al mayor modelo de humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano auténtico no está reivindicando nunca su autonomía, su libertad de conciencia, el libre desarrollo de su personalidad, su autodeterminación, sino que busca la santidad, tratando de adecuarse, de convertirse, de transformarse a esa norma superior que la Iglesia le enseña, porque tiene ese derecho de magisterio. Posteriormente, el texto habla del derecho sacramental, es el derecho de administrar los sacramentos como comunicación que son de la vida sobrenatural. Hagamos las debidas relaciones con la actual pandemia, cómo este derecho sacramental también se ha visto vulnerado de todas las formas, solo por citar un caso, cómo se obliga y cómo muchos jerarcas son cómplices de esto, se obliga a cometer sacrilegio contra la Eucaristía comulgando en la mano, prohibiendo comulgar en la boca, es decir, transmitiendo finalmente una visión terrenal, materialista del sacramento, como si ahí no estuviera presente Cristo, ¿no? Y ligado a este derecho sacramental, el texto habla del derecho litúrgico que tiene la Iglesia de regular el culto interno y externo. Estos son algunos de los derechos y posteriormente pues va a hablar el texto del derecho jerárquico, es decir, la autonomía, la soberanía que tiene la Santa Iglesia
de establecer su jerarquía, su jurisdicción para precisamente gobernar el pueblo fiel. Entonces hay una soberanía para escoger, designar sus ministros, regular la práctica de los consejos evangélicos, aprobar y fundar órdenes y congregaciones religiosas. Por eso es un delito, no solamente es un pecado, sino también un delito. Todo esto que tiene que ver con la simonía, de precisamente traficar o comerciar con los cargos eclesiásticos, fue algo que se vio durante la cristiandad, sobre todo al final, en un periodo ya decadente de la civilización cristiana, cómo se inmiscuían intereses políticos, jurídicos, intereses de grandes terratenientes, de poderosos, en la vida jerárquica de la iglesia, nombrar a tal cardenal, a tal obispo, a ser sacerdote, obispo o cardenal a una persona sin vocación, sin formación, solamente por intereses privados. Eso no solamente vulnera la ley canónica, sino que precisamente es un abuso de este derecho jerárquico que tiene la iglesia. Y también derivado del derecho jerárquico es el derecho de comunicación, es decir, la facultad y la libertad que debe tener la iglesia y los jerarcas de comunicarse con los fieles y sobre todo del jerarca supremo, del Papa como vicario de Cristo, de comunicarse y relacionarse con los fieles de todo el mundo, enseñándolos y orientándolos. Por eso que hablamos de una iglesia docente, una iglesia que enseña, que pastorea, y una iglesia discente, que somos los laicos, los que somos orientados, enseñados y santificados. Finalmente, entre estos derechos internos, don Juan Vázquez de Mella va a hablar de uno importantísimo, que es el derecho de cristianizar. Otra cosa que vemos totalmente vulnerada y que incluso dentro de la alta jerarquía se dice que eso no se debe hacer. Y ese derecho de cristianizar, pues es evangelizar, o sea, propagar, establecerse en todas partes, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta el último hombre de la región más apartada. Y todavía hoy, en medio de la crisis tan grave de la iglesia, encontramos órdenes y congregaciones de misioneros ayentes que van a lugares apartados en el África, en Asia, precisamente a dar a conocer, a enseñar la fe de Jesucristo. Y por eso no se puede relativizar el concepto de misión, como uno a veces escucha bien intencionadamente, de que bueno, tú puedes realizar la misión ahí en tu trabajo, en la ciudad, con tu familia. Bueno, en un sentido genérico de misión, pues sí, cualquier espacio humano es un lugar de apostolado y no necesariamente cualquier laico o cualquier religioso sacerdote está llamado a la vocación concreta de misionero. Pero la misión por excelencia, la misión en un sentido específico sigue siendo la misión adyentes, es decir, ir a los lugares de infieles, de paganos, donde no se conoce el nombre de Cristo y pues darlo a conocer. Ese es otro derecho y pues obviamente como derecho es otro deber de la Santa Iglesia y que hoy precisamente por el secularismo, el modernismo, es un derecho al que no se acude y es más, como ya decía, dentro del derecho de que no se haga proselitismo y de que pues se deje a cada quien creyendo lo que quiera, ¿no? O lo que pueda. Eso es totalmente contrario a la identidad de la iglesia. Bueno, una lección que me parece relevante del texto de Juan Vázquez de Mella es cuando él dice que si se niega un derecho o se cuestiona un derecho o se le acepta a medias, los demás o son directamente negados o se resienten de alguna manera. Y don Carlos comentó muchas cuestiones que merecen ser abordadas y que están relacionadas con el comentario que acaba de hacer. Por ejemplo,
cuando se habla de que la iglesia tiene derechos, porque incluso en el mundo de hoy se dice, bueno, la iglesia tiene unos derechos, pero no los derechos propios de la iglesia como tal. Porque si el Estado es neutral en materias religiosas, esto es un Estado agnóstico, para él ninguna religión tiene más valor que la otra. De modo tal que, pues, ante el Estado es imposible que la Iglesia Católica sea un ente igual o incluso superior. Es totalmente imposible. Si para el propio Estado todas las religiones son igual de importantes. Es totalmente imposible que le reconozca esa igualdad o superioridad. De manera que vemos cómo es que si entendemos los derechos de la Iglesia, como los está explicando Juan Vázquez de Mella, no es sostenible el secularismo como es a día de hoy, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la evangelización, Claro, se entiende que cuando las religiones son iguales entre sí, tiene que haber un mutuo respeto entre ellas y tiene que haber una convivencia entre las mismas, de manera que la evangelización también se hace imposible en un Estado laico. Entonces, en ese sentido, el Estado laico es anticristiano. Ahora bien, Juan Vázquez de Mella, él no solo habla del contexto de un reino católico, él, por ejemplo, también habla de escenarios donde la iglesia es tolerada, apenas tolerada, y él explica cómo en estos diferentes escenarios la iglesia tiene más o menos libertad. Por ejemplo, él explica que un escenario donde a la iglesia se le niegan sus derechos solamente puede vivir en las catacumbas. José Lee quería hacer un comentario al respecto. claro. No, claro, que ahí es cuando el derecho exterior pues termina siendo que ya deja de existir, porque como mismo dijimos, el derecho, como mismo dijo Juan Vázquez Bella, el derecho exterior es la convivencia de la iglesia, no sé cómo definirlo, pero con el mundo. Y en este mundo secularista, en este mundo moderno, agnóstico, como dijo Andri, y me gusta esa definición, agnóstico y no ateo, porque al aceptarlo todo termina no aceptando nada, estando en una eterna neutralidad y tibieza. La iglesia no tiene cómo tener un diálogo firme o le toca aceptar tratos que llega a un grado de imperfección para la completa ortodoxia de la iglesia. Termina entrando en heterodoxias, lamentablemente, en sus derechos, haciendo que la iglesia solo quede en los derechos internos, o sea, el de nosotros los laicos, el de nosotros laicos, el clero, etcétera, etcétera, los que sí nos sujetamos voluntariamente en ella. Pero como bien se dice, la iglesia es evangelizadora y debe que cumplir su fin. Y con esto no se puede hacer concretamente el fin de la iglesia suyo. Sobre todo en lo que decía don Eduardo, está la gran hipocresía del Estado moderno, del Estado laico, en cuanto que dice tolerar, respetar las religiones, pero al no reconocer a la iglesia como única religión fundada por Dios mismo y no reconocer el derecho de superioridad de la iglesia, pues no está respetando un principio y un dogma esencial de la iglesia. Entonces ahí igualándola a cualquier credo y a cualquier doctrina, por rara que y ridícula que sea, que aparezca por ahí, pues precisamente está irrespetando esa identidad de la iglesia. Y eso es otro elemento que a mí me parece muy importante del texto de don Juan Vázquez de Mella, que no es ambiguo, que es una tendencia hoy muy común en el ámbito intelectual académico, como de caer en la ambigüedad a propósito, disimular las verdades, no ir al fondo de las cosas, y más bien don Juan Vázquez de Mella es concreto en que solo existen tres opciones y son opciones contradictorias entre sí. Y él dice, no hay término medio, o negar el fin de la iglesia, que es negar a la iglesia, que es lo que hace el Estado moderno, o reconocerlo y subordinar a él indirectamente el fin del Estado. Esa es la segunda posibilidad. Pero habla de una tercera, dice, o negar la jerarquía entre los fines sociales, que es negar a un tiempo la iglesia y el Estado, porque es negar el orden en las causas finales, y bueno, luego añade que eso es la anarquía final. Entonces aquí no vemos esa tema muy contemporánea de no decir las cosas como son y de poner los puntos sobre las íes, sino todo lo contrario. Entonces usted reconoce a la iglesia como lo que es y por lo tanto pone al Estado en segundo lugar, subordinado a los fines de la iglesia.
o entonces niega la iglesia, o entonces niega el Estado y a la iglesia en un panorama de anarquía total. Sí. Eso también me parece muy rescatable del estilo y tanto, bueno, la teoría y de las ideas que ahí nos transmite don Juan Vázquez de Mello. Sí, aquí interviniendo rápido, lo que tiene Juan Vázquez Mella y todos los pensadores tradicionalistas, como lo hemos mencionado todo este tiempo, es el hecho de que sus ideas son no sencillas en el ámbito de que sean fáciles, sino sencillas en explicar lo que cualquier persona que preste un minuto de atención logrará comprenderla sin marearse, como pasa con otras ideas. Eh, lo que iba a agregar es que se podría decir que lo irónico del Estado, ¿no? Es que sí comete el crimen, la ilegalidad de no reconocer los derechos de la iglesia a meterse en esa neutralidad, pero al final sí termina reconociendo a la iglesia porque precisamente hace esta jugada de neutralidad para invalidar los derechos de la iglesia, porque inconscientemente o conscientemente, no sabemos, aquí no es ambiguo, sino porque realmente no sabemos si lo harán con esa intención. La mayoría, yo estoy seguro que el 100% que sí. Lo hacen para poner en jaque a la iglesia, en poner a jaque a los fieles, porque esa Claro. es la función del Estado anticristiano en el que se está viviendo el mundo actualmente. Exactamente. Hay que entender sobre todo cómo es que hay una visión política, o, bueno, sí, una visión política en el cristianismo, claro que la hay, donde se entiende que el fin de la sociedad civil, el fin de la sociedad de la comunidad política, y esto por ejemplo se menciona en el Catecismo de San Pío X, ahí se habla de la sociedad civil, cuáles son sus fines, y se habla de que el fin de la sociedad civil, si bien es el bienestar del hombre y de la sociedad, está subordinado al fin último del hombre, que esto es una idea definida por la iglesia, que es el hecho de alcanzar el cielo. El fin definitivo del hombre es alcanzar el cielo, ese es el bien máximo. Entonces, el bien de la sociedad civil, que es el bien común, debe estar orientado a este fin. De manera que la sociedad civil, si bien no está encargada ni de administrar sacramentos, ni de organizar la jerarquía eclesiástica, ni de cualquier otra labor que corresponda a la iglesia, sí tiene que facilitarlo, sí tiene que colaborar con la iglesia. Y de hecho esto es una cuestión que señala Juan Vázquez de Mella, de cómo hay una colaboración y al mismo tiempo hay una interacción entre los diferentes ámbitos de actuación, tanto de la iglesia como del Estado. Por ejemplo, Juan Vázquez de Mella explica que si bien la iglesia puede intervenir en política, esto solamente lo puede hacer en tanto la política toque las cuestiones religiosas, que pueden ser cuestiones morales o cuestiones directamente del fuero interno de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del aborto, cuando se habla de la eutanasia o cuando directamente se quiere restringir el culto público, que en cualquier caso, si se llegara a restringir el culto por X o Y razón, eso sería potestad de la jerarquía eclesiástica, no del Estado. Entonces vemos cómo hay, si bien dos ámbitos de aplicación distintos y diferenciados, estos pueden llegar a interactuar. Y esto es importante porque si nosotros leemos las cartas de San Pablo, vemos cómo para el cristianismo el poder político viene de Dios. Entonces, si bien política y religión pueden tener dos ámbitos de aplicación distintos, no se pueden desligar una de la otra, sino que se tienen que entender como una cosa ligada a la otra. Y bueno, finalmente lo que quería comentar es que es curioso cómo este tema de los derechos de la iglesia, incluso los reconocidos bajo el liberalismo, hay una hipocresía. Me explico. Porque si bien el Estado es y los liberales son grandes defensores del derecho de la propiedad privada, es curioso cómo, por ejemplo, cuando recién se empezaron a formar los estados-nación modernos, estos lo primero que hicieron fue quitarle sus propiedades a la iglesia bajo la excusa de que estas no eran productivas, en nombre del comercio. Claro, esa es una de las grandes contradicciones de la concepción moderna de la política en general. Y usted ya más o menos ha tocado dos de los derechos externos que yo quisiera mencionar, son cuatro brevemente para ya volverles a dar la palabra y que vayamos cerrando y que pues no se queden estos derechos sin mencionar, ¿no? Entonces, si ya habíamos hablado de los derechos internos, pues don Juan Vázquez de Mella habla de cuatro derechos externos
que en primer lugar, pues del que se derivan los demás es el derecho de superioridad. Y don Eduardo más o menos lo estaba comentando. En lo puramente temporal, el Estado es independiente, pero no es independiente en lo que toca al fin supremo de la Iglesia y al fin sobrenatural del hombre. Entonces, no hay una autonomía absoluta del Estado, sino que está subordinado a la moral de la Iglesia. Yo recuerdo incluso un texto que usaba mucho en mis clases de filosofía del derecho de Javier Herbada, donde él, pues sin darle muchas vueltas al asunto, afirma que el fundamento del derecho es la teología moral católica. Y pienso que pues ahí está implícitamente reafirmando ese derecho de superioridad. Luego habla de un derecho de cooperación o protección, que es la facultad de la Iglesia de reclamar el auxilio de los medios materiales que pide el cumplimiento de su fin, porque esa subordinación del Estado con respecto a la Iglesia no es solo negativa, es decir, no implica solo no contrariar el fin de la Iglesia, sino que debe ser positiva, es decir, favorecer la acción de la Iglesia, favorecer su acción evangelizadora, y eso pasa también por el auxilio económico, la exención de impuestos, por ejemplo, que es algo que hoy, sobre todo partidos de la izquierda radical, tratan de reconsiderar, de reevaluar y de pues, igualar a la Iglesia y ponerla a pagar impuestos como cualquier otra entidad. Bueno, y habla de un derecho de inmunidad, que eso, digamos, daría para unos análisis muy interesantes, sobre todo en el marco de lo penal, que consiste en poner fuera de la jurisdicción civil a las cosas y personas sagradas, los sacerdotes, los religiosos, es decir, todo lo que está protegido y cubierto por la Santa Iglesia, pues queda fuera de la jurisdicción civil. Es algo que también hoy entra a ser muy relativizado, por ejemplo, en casos como el de los casos de abuso o de pederastia. Entonces, bueno, por eso digo que es un tema muy fecundo de análisis en el marco, por ejemplo, de cuestiones penales. Y finalmente está el derecho de independencia, es un derecho inherente a la Iglesia en cuanto es un reino, es decir, en cuanto es una sociedad completa y en cuanto es la religión verdadera. Esos son los 4 derechos de la externos que tiene la Iglesia. Y ya casi cerrando el texto, don Juan Vázquez de Mella va a decir que sin los derechos de superioridad y los derechos de cooperación y de inmunidad, la Iglesia todavía puede existir entre las naciones, conservando los derechos internos, aunque esté perseguida o simplemente tolerada por el Estado. Pero si no existe el derecho de independencia, si este derecho se niega, entonces dice don Juan Vázquez de Mella, la Iglesia solo puede existir en las catacumbas y en el circo. Y pienso que eso es lo que hoy estamos viviendo o estamos a puertas de vivir. Creo que los que tenemos un poco de lucidez nos damos cuenta de eso. Después de haber pasado por encima de los otros derechos externos, pues el derecho a la independencia también se ve vulnerado, e incluso algunos de los derechos internos o todos se ven también conculcados y atacados por este monstruo de la revolución laica e inmanentista, ¿no? Esa frase sobre las catacumbas y el circo me parece interesante, sobre todo por si entendemos circo como, pues, yo me imagino que él hablaba claramente de cómo los mártires católicos, los primeros católicos, sufrían el martirio durante la era del Imperio Romano, de cómo eran, de alguna forma, su sufrimiento era parte del espectáculo público. Y vemos efectivamente cómo eso sucede a día de hoy. Obviamente no de la misma manera, pues hoy en día ya no tenemos el Coliseo Romano, pero sí vemos cómo para el espectáculo público el sufrimiento de la iglesia se convierte
pues, en motivo de entretenimiento, ¿no? En los casos de pederastia. Y claro, uno no dice que los casos de pederastia deben quedar impunes, en lo absoluto. Pero tampoco se puede negar que eso se convierte en un espectáculo mediático, sobre todo mientras se ignoran casos que pueden suceder en otras religiones. Y que existan en otras religiones no significa que no haya una crisis de Eh, abusos en la iglesia. Pero sí hay que ver que hay un interés de la prensa de hacer enfoque a en mí, eso. perdón, Habla. ya tocando este tema, a mí me gustaría intervenir, ya que, ok, toquemos otras religiones, pero no, no es por defender a las otras religiones, ya que como católico practicante y realista que soy, obviamente mi religión es la única verdadera, pero vamos a desligar a las otras religiones que también son a veces acosadas por los medios, simplemente por el hecho de ser religiones. Las instituciones seculares están regadas o incluso superan en número de esos casos de abuso a cualquier institución religiosa, y esto por investigaciones de mismas organizaciones seculares. Solamente hay que ver que durante el escándalo de Pensilvania del 2018 se estaban ignorando más de 2.000 casos de abusos en instituciones de Boy Scout en solamente ese mismo estado. Se me hace muy interesante cómo se ignora, cómo los medios ignoran lo que claramente representa ideales de caracteres seculares, como lo pueden ser los Boy Scout o como pueden ser algunas escuelas de religiones no católicas, donde había muchos casos de abuso e incluso en menos años superando a lo de la crisis de Pensilvania, y sin embargo los medios lo ignoran. Pero claramente el circo es buscar la tortura psicológica, en este nuevo caso, el mundo moderno, más que física, del cristiano y cosecharle dudas, cosecharle miedos. Y para eso se necesita claramente lanzar cizaña, para causarle miedo, terrores o dudas al cristiano. Por eso hay que ser firme, tener bien amarrado el pantalón y saber que por causa de Cristo nosotros también seremos perseguidos y que esto es claramente firma de nuestro propio Señor. Él lo dijo y se cumple. Yo agradezco este complemento que hizo Ah, Rosalí, digamos, dando ejemplos claros de cómo la prensa pues ignora los casos de otras instituciones, digámoslo así, para darle foco a los casos de la Iglesia Católica. Pero no son solamente los casos de pederastia. Vemos, por ejemplo, cuando tuvo auge este movimiento en los Estados Unidos de Black Lives Matter, se tumbaron estatuas de santos católicos, se quemaron imágenes católicas, pues, y el estallido social de Chile de hace ya algunos años, pues, fue lo mismo, se saquearon iglesias, se quemaron iglesias, lo que sucede ahora mismo en Canadá. Y claro, es de alguna manera como el entretenimiento que tiene la gente a través precisamente de la persecución de la iglesia. Entonces vemos como en el mundo de hoy se cumple efectivamente la frase de Juan Vázquez de Mella de que la iglesia a la que se le niegan todos sus derechos solamente puede sobrevivir en las catacumbas y en el circo. Yo diría que actualmente ese es el circo mediático. Y de esa manera es que la religión se ha puesto en el centro de ese circo. sí, yo no quería terminar sin comentar las últimas líneas del texto, porque no solamente es como un gran corolario, una gran conclusión, sino que es un programa que muy claramente nos describe don Juan Vázquez de Mella y que precisamente es en lo que deben terminar nuestras reflexiones en acciones. Él dice que ya en el último párrafo, que después de toda esta reflexión que ha hecho sobre los derechos de la Iglesia, es imperioso empezar la reconquista de los derechos de la Iglesia por los de independencia y libertad. Él dice que son derechos de los que dependen todos los demás y por lo tanto añade, es preciso lograr dos cosas, la autonomía económica y la autonomía administrativa de la iglesia. Esa es finalmente el programa muy concreto que nos propone don Juan Vázquez de Mella, y pues yo quería, dándole un tono
un poco poético, lírico a este programa que ya estamos a punto de cerrar, quería citar un poema del griego Constantino Cavafis, que me parece que tiene que ver mucho con nuestra actual situación como católicos, en una época en la que vemos vulnerados los derechos de nuestra iglesia. En alguno de sus poemas dice, referente a la batalla de Termópilas, dice Cavafis: honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos y también si son pobres, modestamente generosos, cada uno según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten. Y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efialtes aparecerá finalmente y pasarán los persas. Recordemos esta batalla famosa de Termópilas entre los espartanos y los persas, cómo los espartanos luchan con todas sus fuerzas y finalmente aparece un traidor, que es Efialtes, que es el que le revela a los persas que hay una especie de corredor paralelo por donde ellos pueden pasar. Sin embargo, Cavafis en este poema nos invita a ser como esos espartanos que luchan en medio de una situación perdida, incluso teniendo traidores en sus tropas, y sobre todo eso que dice al final, ¿no? Que más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efialtes aparecerá finalmente y pasará los persas. Es decir, creo que la mirada de la tradición no debe ser la de un triunfalismo, esperar que por alguna artimaña política o jurídica la iglesia va a retomar el poder que tuvo en otro momento, es decir, no tener una mirada triunfalista, que eso es muy propio del pseudo-católico liberal, sino entender, como dice Gómez Dávila en algún escolio, que el cristiano tiene dos deberes: luchar por la iglesia y saber que será vencido, pero ese será vencido entre comillas, ¿no? Será vencido quizá en el ámbito de lo temporal, de lo inmanente, pero la victoria nuestra, porque es una victoria sobrenatural, es una victoria que se da con la parucía, con el juicio universal. Entonces no afincar nuestra esperanza en triunfos terrenales, sino luchar esperando ese triunfo que es sobrenatural. Esa es mi última intervención y bueno, un llamado también a la acción y a la reflexión de todos los que nos escuchan y tienen ese interés de defender los derechos de nuestra Santa Iglesia. No, muy de acuerdo con las reflexiones que ha hecho don Carlos acerca del texto, sobre todo las que se refieren a la reconquista de los derechos de la Iglesia. Juan Vázquez de Mella es muy claro cuando él pone jerarquía en estos derechos y entiende que los derechos internos no siempre son violados, de manera que lo realmente relevante es reconquistar los derechos externos para que pueda existir de nuevo una plenitud de la Iglesia en la sociedad civil, en la vida pública, que tenga de nuevo una vida plena, si podemos llamarlo de esa manera. Y no, bueno, después de esta discusión donde se hizo un buen resumen del texto y se hizo reflexiones acerca de cómo podría describir la realidad actual, pues cerramos este episodio. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Le agradezco a don Carlos por aceptar la invitación y habernos acompañado. Les recuerdo de nuevo que este podcast lo pueden encontrar tanto en YouTube como Spotify y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes como siempre y la Virgen los proteja. Los esperamos en el siguiente programa.